Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde cada semana podrán encontrar todos los chismes literarios de los poetas y las poetas que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Sentadito, ¿y tú, mi hermano? Muy bien, ¿qué pensó? Muy bien, muchas gracias. Para quienes no sepan, bueno, pues yo soy una persona allegada al mundo de la literatura por formación profesional y por formación de gustos, es decir, estudié literatura, pero también me gusta escribir, tomo talleres, etcétera. Entonces, me acerco bastante al mundo de la literatura, pero mi hermano no, mi hermano es estudiante de física y no por eso voy a decir que los físicos no son allegados al mundo de la literatura, pero particularmente mi hermano no es muy fan. Sí, no, la verdad. Leo otro tipo de cosas, pero literatura. Sí, digo, no por eso. A ver, vamos a aprovechar para aclarar un punto. Yo soy de la idea, y supongo que mi hermano va a sustentar esta idea, que no es necesario que leamos ficción para que tu lectura valga, ¿no? O sea, puedes leer, si eres, por ejemplo, en el caso de mi hermano físico, pues puedes leer libros de ciencias, ¿no? No necesariamente tienes que estar leyendo ficción para que tu lectura valga. Digo, yo que más quisiera que todos leyéramos ficción, ¿verdad? Porque, pues, es el rumbo, es el rubro que a mí me gusta, pero no necesariamente, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos leer, tus libros de la materia que te gusta, incluso podemos incluir cómics, revistas, claro que hay de revistas a revistas, ¿verdad? Pero también hay de libros a libros y no por eso, o sea, hay que tener criterio con lo que elegimos para leer, pero no necesariamente tenemos que leer ficción, ¿no? Sí, pues digo, sí, ficción o cualquiera de las ramas de el arte literario, por así decirlo. Como en todo, no existe literatura chatarra, ¿no? Se podría decir. Exactamente. No existen películas chatarra o comida chatarra. Digo, no por eso son malas, pero no hay como... no te dejan como una formación, pues, por así decirlo, ¿no? Y de hecho hay por ejemplo, hay varios textos científicos que creo yo que tienen mucho de literario. Y estoy diciendo esto porque se une con el tema que vamos a manejar el día de hoy, que ahorita vas a ver de qué trata. Okay. Pero, por ejemplo, el científico Michio Kaku, que tiene unos libros extraordinarios y que empata, o sea... Puedes analizar la ciencia desde... Él toma de referencias la ciencia ficción para que entendamos los mortales sobre ciencia. Entonces, mi hermano puede leer a Michio Kaku y entender un montón de cosas de ciencia. Pero yo puedo leerlo y partiendo de la ciencia ficción también aprendo un montón de cosas de ciencia, ¿no? Entonces, uno puede encontrar un montón de cosas si diversifica sus lecturas. Sí, de hecho eso de... como una división, ya es más moderno, ya más del siglo XX para acá, porque si tú lees los trabajos de Galileo, incluso antes, los trabajos científicos parecían literatura, o sea, tal cual, no existía como esa rigurosidad matemática. Sí, de hecho a mí me pasó algo curioso cuando escribí mi tesis, porque mi asesora me decía, pues es que tú eres escritor, métele eso, y a mí me costaba mucho trabajo porque era mucho de separar el lenguaje académico del lenguaje artístico, por así decirlo, y no me salió, la verdad, porque no pude concientizarlo de todo, pero sí me di cuenta de que uno puede unir los dos rubros, ¿no? El académico y el literario. Incluso hay talleres de creación literaria enfocada a escribir artículos académicos, ¿no? Darles cierta retórica para que no solo sea el artículo de hueva tal cual, sino que tenga ciertas cualidades que en el mundo de la literatura apreciamos. Retórica, orden de las palabras, sintaxis, etcétera. Pero otra vez ya me estoy alargando mucho en la introducción, nada más para darles la bienvenida a este año 2021, poéticos y poéticas. Y bueno, qué mejor forma de empezar una década bizarra con algo bizarro de la literatura, que es la ciencia ficción. Yay. Vamos a empezar este año con ciencia ficción. El día de hoy les voy a hablar de uno de los escritores más representativos de la ciencia ficción en la literatura universal. Y yo me atrevería a decir que es el más importante de la literatura contemporánea, en cuanto a este género se refiere. Escritor que vio publicar sus textos en espacios tan importantes como la revista Playboy o el programa de televisión La Dimensión Desconocida o The Twilight Zone para los amigos gringos. Estoy hablando de Ray Crónicas Marcianas Bradbury. Y en este punto ustedes se preguntarán, ¿pero no se supone que aquí hablan de poetas? Pues sí, y es que muchos no lo saben. Pero Bradbury no solo escribió narrativa, sino que incursionó en el cine, la televisión, el teatro, el ensayo y, por supuesto, la poesía. Querido hermano,
la pregunta obligada de este podcast: ¿qué sabes de Ray Bradbury? Que es un escritor de ciencia ficción. ¿Nada más? Nada más. Le he tenido ganas de empezar a leerlo, Ajá. pero no he tenido la oportunidad de leerlo a pesar de que ahí tienes los libros. Ahí tenemos Crónicas, ahí tenemos Fahrenheit. Fue el que me acercó a la ciencia ficción. Mario Conde, un amigo nuestro, me regaló Fahrenheit 451 y fue cuando bueno, ya conocía la ciencia ficción por películas, Star Wars y demás, pero fue cuando me acerqué de lleno a la literatura de ciencia ficción. Y entonces vamos a encontrar algo curioso, que es cómo se empata la poesía y la ciencia ficción. Y esto es muy importante porque para la próxima semana tenemos de invitada especial a una poeta de ciencia ficción que se llama Jimena Jurado, pero para eso vamos a guardarlo para la próxima semana y hoy vamos a hablar de uno de sus principales antecedentes, que es Bradbury. Ok, entonces vamos al chismecito. Raymond Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, en los Estados Unidos. Bradbury no nació en la opulencia. Su familia era la típica clase mediera estadounidense de los años 20. Su madre era ama de casa y su padre, Leonard, trabajaba en la oficina de estación eléctrica y estaba más interesado en inculcarle a su hijo el gusto por los deportes que por la literatura, ¿no? Era la clásica familia gringa de los años 20. Fue la tía Neva quien heredaría el gusto por los libros al pequeño Shorty, como era llamado Ray Bradbury de cariño por su familia. Neva, que solo era 10 años mayor que Raymond, lo introduce en el fantástico mundo de Edgar Allan Poe, ¿no? Es de lo primerito que lee Bradbury. Bradbury no solo quedaría encantado por la literatura fantástica, sino que además sería un ávido consumidor de personajes como son Flash Gordon y Buck Rogers, de quienes coleccionaría sus cómics entre los años de 1928 y 1940, lo que decíamos al principio del podcast. No necesariamente tienes que leer libros, no tienes que leer al Quijote para empezar a leer. Puedes empezar con cómics como Bradbury, ¿no? Claro. ¿Ibas a decir algo? No. Ahora bien, existió un acontecimiento que cambió la vida del pequeño Shorty para siempre. Pues en 1929 ocurrió... ¿Sabes qué ocurrió en Estados Unidos en 1929, carnal? La Gran Depresión. La Gran Depresión de los Estados Unidos. Y no estoy hablando de que la gente se deprimiera. La Gran Depresión fue un suceso económico que afectó la estabilidad del país. Se perdieron cientos de empleos e incluso hubieron suicidios masivos. Ok, bueno, sí. La gente sí se deprimió hasta cierto punto, ¿no? Pues digo, suele suceder. Cuando te quedas jodido, pobre. Sí, no manches, sí estuvo rudo, ¿no? Sí, porque aparte venían de una época como de gran opulencia y de repente adivinen que ya no hay dinero. Sí. ¿Qué clase de 2020 es este? De hecho, hay quienes dicen que nos acercamos a una crisis similar o peor. Sí. Sí, entonces vamos a ser positivos con la poesía y la literatura. El punto es que la Gran Depresión, o sea, que deben de saber, poéticos y poéticas, que las crisis no son de un año. O sea, no llega el 2021 y ya desapareció la crisis del 2020. No, las crisis son de varios años. Y bueno, hasta 1932, o sea, 3 años después de que se da la Gran Depresión, el padre de Ray pierde su chamba, ¿no? En la compañía eléctrica de Waukegan. La familia se ve obligada a mudarse a Tucson, Arizona, donde el padre encuentra un trabajo como vendedor de hamburguesas de chili, que suena muy rico, pero sí es muy sad pasar de una empresa eléctrica a vender hamburguesas, ¿no? Y lo peor es que pues le trae esta inestabilidad económica y obliga a los Bradbury a regresar a su natal Illinois. Finalmente vuelven a mudarse a Los Ángeles 2 años después, es decir, en 1934 la familia llega a Los Ángeles. Y esto es importante porque nuestro futuro escritor tenía 14 años cuando llega a Los Ángeles e ingresa al Berendo Junior High School, ¿no? Okay. Y ahí no le fue muy bien, que digamos. Pues siendo un joven nuevo de la zona, aficionado a la lectura y a los cómics, se convirtió en el objetivo perfecto para el bullying. Claro, era bulleado el pobre Bradbury. De 4 ojos no lo bajaban. Y según el propio Bradbury, se trató de la peor etapa de su vida. Pero no todo fue malo, porque también se encontró con una de sus grandes pasiones, con otra de sus grandes pasiones, que fue el cine. Al no tener amigos, la sala del cine se convirtió en su refugio cotidiano al que asistía hasta 8 veces a la semana. Imagínate, o sea, se aventaba
pues iba en la mañana y luego en la tarde, o sea, sí se aventaba un ratito yendo al cine, ¿eh? Diario iba. Exacto, volvemos a lo que comentábamos al principio. Incluso a veces, digo, yo sí recomendaría que intenten como equilibrarlo todo, ¿no? Pero incluso a veces no es tan necesario leer, sino que uno puede conocer otras plataformas de lo que llamaríamos lectura, lo llamamos otro tipo de lecturas, ¿no? Tenemos la lectura audiovisual, que se da en el cine, las series, las películas, incluso tenemos, no sé si llamarlo lectura audiovisual también a los videojuegos, porque incluso es hasta más complejo que ir a ver una película de cine. Ya hablaremos de videojuegos y literatura, se los tengo guardaditos y eso va a venir muy pronto, pero, o sea, para que se den cuenta que Bradbury no solo se formó en libros, sino que consumió varios tipos de productos, pero no menospreció uno antes que el otro, ¿no? O sea, supo equilibrar y creo yo que es lo importante. O sea, uno puede darse el lujito de irse a ver una película, pero también pues podemos tomarnos el tiempo de leer un libro y vamos a encontrar riquezas en los dos campos, ¿no? Pues sí, de hecho hasta eso puede ser como tu puerta de entrada a la literatura, ¿no? Que es lo que hacen muchos videojuegos, de que sacan el videojuego y después te sacan el libro, ¿no? Que es complementario al videojuego, o también con lo que hace Star Wars, que tiene sus trilogías y tiene aparte su saga de libros, que es complementario a las películas. O como funcionaron sagas como Harry Potter o las Crónicas de Narnia, que la gente, o sea, a pesar de que el libro salió antes, la gente primero veía la película y luego se acercaban al libro y al final de cuentas era un recurso para acercarse a la literatura, ¿no? Entonces... De hecho, el mismo anime es como un comercial enorme para que leas el manga. Sí. Para que leas en sí. Sí, sí, entonces... pues Pokémon también es un comercial enorme para que leas el manga, ¿no? Exacto. O sea, no hablo de la serie, hablo del videojuego. Pero bueno, para que vean que no hay que menospreciar otros plataformas para leer, ¿no? Y bueno, también fue durante su época en la high school que conoció a Janet Johnson. Ella era su profesora de literatura. Y no, carnal, no es lo que estás pensando. Esta profesora descubrió un talentito del joven Ray. Y era que tenía un talento para la escritura. Tanto que se enfocó en alentarlo a que siguiera por esta ruta. Y fue así como el escritor comenzó a prepararse aún más, ¿no? O sea, esta es de esos profesores héroes que están en todas las escuelas, que le dicen a la joven promesa, oye, tú tienes talento para esto, síguele, le siguen y tenemos a un personaje como Ray Bradbury. Entonces, bien por Janet Johnson. Y Bradbury es la que la menciona en varias entrevistas, en una autobiografía además. Entonces creo que es un buen gesto de Bradbury recordar el nombre de la persona que lo llevó hasta donde está el día de hoy, ¿no? Sí. Creo que eso es importante. Y se ve que tanto lo marcó en la vida, ¿no? Exactamente. Aplausos para Janet Johnson. Continuemos. Durante una visita a una librería en Hollywood, Bradbury se enteró de los encuentros organizados por la Science Fiction League de Los Ángeles. Y fue así como el 7 de octubre de 1937, Ray Bradbury por fin puede convivir con una bola de ñoños como él, que eran aficionados a la ciencia ficción. Ahí no le decían cuatro ojos, ahí no le hacían bullying, había encontrado el paraíso. Y aparte de todo, convivió con escritores como Robert Heinlein, Leigh Brackett y Edmond Hamilton, entre otros nombres, pero estos tres se convirtieron en sus principales mentores. Y es en 1937, justo coincide que Bradbury entra a la Science Fiction League, que también se gradúa de este mundo de bullies anti-intelectuales, que fue la high school, ¿no? O sea, salió de este mundo horrible, un poco como el viaje del héroe, sale del infierno y llega a su paraíso, por así decirlo, ¿no? A la tierra prometida. A la tierra prometida. Lamentablemente, y porque en Estados Unidos la educación universitaria no es gratuita, y esta es una pequeña protesta para que la hagan. Es que sí, sé que hay escuelas universitarias gratuitas, tengo entendido, en Estados Unidos, pero no son de calidad, no estoy seguro. Yo tampoco sé, son públicas, pero no necesariamente gratuitas. Ah, ok. O sea, el costo es muchísimo menor, pero no es totalmente gratis como aquí. No es como la UNAM que paga 50 centavos. La UNAM, una de las mejores universidades del mundo, y es gratis, señoras y señores. Pero bueno, regresemos. Entonces, sí, como no hay varo para pagar la universidad, porque recordemos que el papá está viviendo toda esta crisis económica, a Bradbury no le alcanza para continuar sus estudios, ¿no? Que es una pena, o sea, ya lo hablamos en el podcast de Josefa Murillo. ¿Cuántos talentos no hemos perdido
porque no tienen acceso a una educación más avanzada, ¿no? De hecho, justo hoy en la mañana estaba viendo un meme que salían los 3 personajes principales de Harry Potter y decía, aquí tenemos a los héroes de Harry Potter, ¿no? Los héroes de Hogwarts. Y aparecía Ron, Hermione y Harry, ¿no? Y luego abajo decía, aquí tenemos a los héroes si la educación en Hogwarts fuera privada. Y nada más salen Hermione y Harry. Porque en teoría, como Ron, su familia es pobre, no tendrían para pagarle la educación a todos los hijos. De hecho. Porque recordemos, bueno, yéndonos un poquito a otra literatura, a Harry Potter, recordemos que la familia de este personaje no tiene mucho dinero, tiene muchos hijos. Entonces era como una analogía bastante interesante, ¿no? Sí, y obviamente Ron no iba a ser la prioridad para mandar a la escuela, ¿verdad? Exactamente. Sí, teniendo tantos hijos. Exacto, y un tanto más brillantes que él. Sí. Bueno, pues entonces ya vemos un poquito las consecuencias, ¿no? ¿Qué hace Bradbury para subsistir? Ray Bradbury. Bueno, pues empieza a vender periódicos. Particularmente vendía la edición matutina del Herald and Express de Los Ángeles. Y bueno, con el dinero que Wright obtuvo con este trabajo que duró 4 años, lo ocupaba fundamentalmente para pagarse sus idas al cine y a la biblioteca. El resto del dinero se lo daba a su familia, ¿no? Era un chavito de hogar. Por lo tanto, sabemos que el autor no recibió una educación formal, sino que se desarrolló en las bibliotecas y dentro de un círculo de amantes de la ciencia ficción. Sin embargo, Bradbury sí tuvo un acercamiento a grandes escritores de la literatura universal que lo apoyaron a crear ese estilo tan relevante en las letras contemporáneas. ¿Cómo fue la educación de Bradbury? Bueno, pues como ya dije, fueron 3 los mentores principales de Ray. Primero tenemos a Edmund Moore. Edmund Moore Hamilton, que creo yo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando Bradbury lo conoce, Moore Hamilton ya era un consagrado escritor de la ciencia ficción. Pero en lugar de hacer que Bradbury leyera ciencia ficción, que sería como lo lógico, lo conecta con los textos importantes de la literatura universal. Lo hace leer a William Shakespeare, Alexander Pope, Emily Dickinson y Gerard Hanley Hopkins, por decir algunos autores, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo leer ciencia ficción, lo acerca a la literatura clásica. ¿Para qué? Para que Bradbury aprendiera de estilo, de formas, de retórica, un montón de cosas que si se hubiera quedado en la ciencia ficción, a lo mejor no hubiera aprendido. ¿Ok? Luego tenemos a la siguiente gran influencia para Bradbury, que es Lake Douglas Brackett. Ella también era una escritora de ciencia ficción ya un poquito consolidada y ella es la que ayuda a que Bradbury afinara su pluma en el terror psicológico, que se encuentra mucho este terror psicológico en Crónicas Marcianas, por ejemplo. Entonces es la que le enseña cómo aplicarlo, ¿no? Por último tenemos a Henry Kuttner, quien al revisar los textos de Bradbury lo ayuda a afinar su estilo. Bradbury lo que le pasó es que le encantó, por ejemplo, Shakespeare. Entonces, cuando leyó a Shakespeare, pues empezó a escribir de una forma, pues hoy llamaríamos mamadora, ¿no? O sea, muy engolosinada, muy elevada. Muy rimbombante, incluso hasta complicada. Entonces, Henry Kuttner le dijo, ok, está bien, pero bájale a tu relajo, ¿no? Entonces le ayudó a afinar el estilo para que no quedara tan elevado, pero tampoco le quitara fuerza, ¿no? Entonces es cuando, gracias a él, Bradbury logra centrar su obra y es tan accesible para ti, por ejemplo, digo, no diciéndolo de forma despectiva, sino de alguien que no tiene un estudio literario tan profundo, pero también es importante para mí que estudié letras porque le puedo encontrar un montón de cosas, ¿no? Entonces tiene como esta doble cara, que también tienen muchos textos que menospreciamos, pero que son súper riquísimos en la carnita, pues. Sí, de hecho me sorprende que no se hable más de ciencia ficción en la academia porque es muy accesible. O sea, siempre se me ha hecho muy accesible y muy entretenida. El problema, y no lo pongo aquí, pero sí lo decían varios biógrafos de Bradbury, es que ha sido un poco como desestimada la ciencia ficción. Llegan a llamar incluso hasta subliteratura. ¿Por qué? Precisamente porque mucho de la ciencia ficción está hecha para hacer un producto, un poco lo que le llamamos la literatura basura, ¿no? Entonces, mucho de la ciencia ficción son historias fáciles que el consumidor puede obtener de forma rápida, de forma accesible y que no aportan mucho a una reflexión filosófica, que no aportan mucho en aspecto artístico, etcétera. Entonces por eso es medio menospreciada. Pero pues, tenemos grandes autores como
Mary Shelley en Frankenstein, tenemos a grandes autores como Julio Verne, tenemos a Ray Bradbury. Entonces, estos escritores nos demuestran que lo mismo que en todos los medios de comunicación, ¿no? Lo importante es saber manejar tu medio, ¿no? Puedes hacer grandes cosas Sí. en la televisión, en el cine, en los videojuegos, en la literatura, y también puedes hacer literatura basura, Sí. videojuegos facilones o sencillos, series basura también. O sea, están las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se ha menospreciado la literatura de ciencia ficción. Siento que ahorita se ha aceptado un poco más, Ujú. pero pues hay que luchar un poco con los academicistas mamones, vaya, voy a decirlo así. Pues sí, porque incluso dentro de mi área de ciencia, Ujú. o sea, la ciencia ficción es bastante útil porque Claro. te ayuda a los jóvenes a que se acerquen más a la ciencia. Tal vez no para que se dediquen a un área científica, o sea, para que se dediquen a las ciencias, a la tecnología, pero para que estén familiarizados con la ciencia, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, te digo, lo bueno es que ahorita siento que ya está teniendo un poquito. Porque me acuerdo que, por ejemplo, una profesora de las que ya estaban grandes en la carrera Ujú. nos dijo: es que vamos a leer Frankenstein porque está medio olvidado y es muy importante. Nos daba literatura del siglo XIX. Ujú. Sí, es XIX, sí. Del siglo XIX. Y nos decía, ¿no? O sea, no está en el programa, pero yo voy a meter Frankenstein porque aparte el programa pues, ya está viejito. Ujú. O sea, ella nos platicaba que en su ramo era como medio menospreciado Frankenstein, ¿no? Más bien no en su ramo, en sus tiempos. Ujú. En sus tiempos era medio menospreciado Frankenstein, pero ya nosotros estábamos muy acostumbrados a leer ciencia ficción, ¿no? Entonces cuando nos dijo, ¿van a leer Frankenstein? O sea, ya mi generación fue así como, pues está bien, ¿no? Ujú. Pero en su generación sí fue así de, ¿Frankenstein? ¿Vas a leer eso? Guácala, ¿no? Entonces, o sea, en su realidad estaba como súper revolucionado, pero nosotros ya estábamos muy acostumbrados a leer ese tipo de cosas. Pero regresemos a Bradbury porque ya nos fuimos un poquito por las ramas. Otra vez. Ujú. Ok. Gracias a estos tres mentores, como ya dije, Bradbury pudo tener el estilo que lo caracterizó toda su vida. El escritor poco a poco se empezó a codear con los grandes de su tiempo, y fue cuando conoce a Christopher Isherwood, que también era un gran escritor de allá de los Estados Unidos. Y a su vez, este escritor lo conecta con Aldous Huxley, que creo que te suena, Sí, él sí lo ubico. Truman Capote, que es el que no, mejor no voy a decir que escribió porque me puedo equivocar. Según yo, es el que escribe El Padrino. Ok. ¿Ok? Graham Greene, entre otros escritores, ¿no? Es el que escribe Desayuno en Tiffany's. Ese sí estoy seguro que lo escribió Truman Capote. No estoy seguro si fue el que escribió El Padrino. Me puedo equivocar ahí, pero estoy casi seguro que es el que escribe Desayuno en Tiffany's, ¿no? Que es también una gran obra. Pero bueno, regresemos. En 1938, Bradbury escribe su primera novela, que se llama Lorelei. Y es en esta obra donde ya se nota la crítica que tiene Bradbury hacia los gobiernos fascistas que se empezaban a alzar en Europa. Podríamos decir que Lorelei es la madre de Fahrenheit 451. Ok. Sin embargo, nunca llegó a publicarse. O sea, nada más lo leyeron No. entre sus amigos ñoños de ciencia ficción, ¿no? Ujú. Fue hasta 1943 que Ray escribe lo que, según él, es su primera obra de calidad. Se trata de un cuento llamado El lago, que se publica 3 años después, hasta 1946, en una antología llamada Who Knows. Ujú. Y posteriormente, en 1955, se vuelve a publicar en una colección de relatos titulada The October Country. Según el estudioso Jesús Isaías González, el texto, el del lago, es un referente a la literatura fantástica y de terror, y se trata de un texto personal, pues el autor rememora a su mejor amiga de la infancia, que murió ahogada en un lago. Qué loco. Sí. Bradbury se da cuenta, unos años ya mayor, que nunca había superado este suceso, y por eso lo fue a plasmar en este texto, ¿no? Ujú. Y bueno, podríamos decir que fue como el primer gran amor de Ray Bradbury, porque incluso hasta confesó que se dio cuenta que tenía ciertos sentimientos hacia la chica, solo que eran jóvenes, pues no lo sabían del todo, ¿no? Pero es el 24 de abril de 1946 que conoce a quien podríamos decir que fue el amor de su vida, si nos ponemos cursins, ¿no? Ajá. Que es Margaret Susan McClure. En ese entonces, en el 46, ella era una joven que atendía una librería en Los Ángeles. Esta chica prestó bastante atención a Bradbury cuando lo vio entrar a su establecimiento. No porque pensara que estaba guapo,
sino porque pensó que era un ladrón. Le vio la pinta así con su sombrerito, su gabardina, medio desarreglado. Recordemos que no tenía varo, entonces seguro pues no tenía las mejores ropas, ¿verdad? Entonces pues esta mujer bien prejuiciosa, ya saben, los años 40, pues dijo, a ver. Entonces, ya sabes, cuando entras a una tienda y te sigue el vendedor de forma incómoda, que es así de, güey, ya esté para allá, ¿qué te pasa, no? Bueno, al darse cuenta de esto, Bradbury toma esta colección de libros, de cuentos, perdón, que les comentaba, la de Who Knows, y se lo obsequia a Margaret. Lo hace por 2 motivos. El primero es para demostrarle que no es un ladrón, ¿no? Le dice, mira, sí puedo pagarlo. Yo no solo puedo pagarlo, soy escritor y estoy en esa colección de libros. La segunda idea de regalarle el libro pues, fue ligársela, ¿no? Presumirlo así de, no, pues yo soy un súper escritor, güey, ¿qué te pasa? O sea, ¿no sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy yo? Soy Ray Bradbury, hija. Por favor, ¿qué te pasa, no? Y bueno, el malentendido los llevó a compartir la pasión por la lectura y luego un romance que los trasladó al altar el 30 de septiembre de 1947. Rápidos los muchachos. Sí, se casaron rápido. Y a pesar de que fue la única mujer con la que Bradbury estuvo casada, como dije, no solo tuvo 1 o 2 amores, sino que fueron varios los corazones los que pueden contar las crónicas marcianas de Ray Bradbury. Chismecito, hay chismecito. La primera infidelidad que conocemos de Bradbury se dio en 1968 con una mujer 20 años más joven que él, que acudió a una lectura de sus libros en Los Ángeles en el 68. Bueno, repetí la fecha. Esto lo sabemos gracias a un documento desclasificado del FBI que se metía a las conversaciones de Bradbury. ¿Por qué? Porque estaban investigando a Ray Bradbury por sospechas de que pertenecía al Partido Comunista. Cada vez me cae mejor este sujeto. Consideraban que las crónicas marcianas tenían un trasfondo antigubernamental. Ok, y aparte es bastante curioso porque justo una vez platicando con mi asesora de tesis me decía, no, pero si Bradbury es bastante conservador, porque de hecho la ciencia ficción y principalmente las distopías, aquí a lo mejor le rompe un corazón al corazón a alguna persona, pero si lo miras un poquito de forma profunda, las distopías son un tanto conservadora. ¿Por qué? Porque nos dicen que la tecnología nos va a llevar a un mundo negativo. O sea, las distopías son básicamente tu tío diciéndote que la vacuna viene con un chip, ¿no? O diciéndote que las antenas 5G te van a controlar la mente. Son ese tío las novelas distópicas que sí le atinan en muchas cosas, eso es cierto, pero también tienen cierto conservadurismo porque básicamente te están diciendo, hey, cuidado con estos avances, no vaya a ser que te quieran controlar la mente. Es que más bien yo siento que es muy crítica la ciencia ficción. O sea, no, tal vez no conservadora, pero sí es muy crítica en el sentido de que sí, la tecnología está bien chida y nos puede llevar a otras galaxias, pero también la pueden usar para controlarnos, ¿no? Entonces, siento que no lo entienden muy bien y dicen, no, esto es crítico, entonces nos está atacando directamente a nosotros. Sí, el gobierno en este caso se sintió atacado, curioso porque estaba, bueno, sí estaba atacando un poco al gobierno de Estados Unidos, se nota ahí bajita la mano al imperialismo más que nada, pero también estaba atacando a los gobiernos que se estaban extendiendo en Europa, era lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, es bastante curioso cómo lo investigó el FBI, dándole un poquito la razón, ¿no? Porque al final de cuentas, pues eso es un poquito represivo, lo estaban investigando por, o sea, ¿qué onda? ¿Por escribir? ¿Qué te pasa, no? Pero bueno, es bastante curioso. Y sí, lo que dices, lo curioso de la ciencia ficción, si bien es crítica, creo que se pasa de crítica y no muchas veces nos muestra lo positivo. Entonces, a lo mejor por eso mi asesora decía que es un tanto conservadora, porque solo vemos lo negativo. No vemos distopías, no utopías. Según yo eso es más moderno, o sea, de la ciencia ficción de mediados. Es que es posmoderno, es de la posmodernidad, posguerras, entonces... Sí, porque por ejemplo Julio Verne sí era muy optimista, ¿no? De que vamos a ir a la luna, submarinos que nos van a llevar al fondo del mar. Igual Asimov, del Yo Robot, o sea, no es como en la película de nos van a matar a todos, sino sí se plantea esta cuestión de... O sea, los robots nos van a ayudar, pero también tenemos que ver por ellos, ¿no? Ok, como que buscaba como el equilibrio, ¿no? Sí, eran mucho más optimistas, pero cuando ya la Segunda Guerra Mundial, pues ven que los nazis pueden usar la tecnología, y también los americanos, ¿no? O sea, la bomba atómica, o sea, se puede usar para tener energía sin contaminar,
o se puede usar para destruir un país entero, ¿verdad? Sí. Entonces, están las dos caras de la moneda. Así es, así es. Bueno, regresemos a Bradbury. ¿Qué pasó con este romance que estuvo investigado por el FBI? Pues bueno, su relación solo duró 6 años. Y en 1974, la amante le dio por terminada la relación, pues decía que tenía remordimientos, ¿no? Posteriormente sabemos que Bradbury tuvo un romance con una aspirante a escritora, que lo llamó para felicitarle por su cumpleaños. Ok, ahora creo que es importante aclarar dos cosas. La primera es que como nos damos cuenta, todo esto lo sabemos por los documentos del FBI que intervenía sus llamadas. Por eso sabemos que lo llamó por su cumpleaños, ¿no? Okay. Pero también es importante decir que los biógrafos no aclaran cuáles son los nombres de estas amantes. No sé si esté clasificado o simplemente no lo quisieron decir, ¿no? Uh-huh. La relación estuvo llena de romanticismo a la Bradbury. Los amantes visitaron el barrio de Silver Lake en Los Ángeles, la famosa en la escalera en la que Laurel y Hardy filmaron en 1936 una escena de piano en una película llamada The Music Box. Y ahí se hicieron fotos, ¿no? O sea, imagínate que le estaba reviviendo una película de romance de los años 40. O más bien de los 30, ¿no? Galán el muchacho. Exactamente. A medida que la relación progresaba, Bradbury se fue volviendo más descuidado. Y Maggie, su esposa, como le decía de cariño, le encontró un recibo de una compra de flores que hizo Bradbury, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues él le admitió que estaba teniendo una aventura y pues la esposa hizo lo lógico y lo echó de la casa, ¿no? Y ya después hizo lo otro lógico. Lo perdonó. Diciéndole, según las declaraciones, eres un hijo de puta, pero te quiero. Qué bonito. Y aún así, Bradbury hizo lo lógico. La sigue engañando. Siguió con su aventura. La aventura no finalizó hasta que la amante fue la que decidió darla por terminada. Le habló por teléfono, gracias FBI por intervenir estas llamadas, y le dijo que ella se había convertido al catolicismo y no podía seguir por motivos de conciencia. Nada más me imagino al investigador que le asignaron a Bradbury de, güey, ven a escuchar esto. No, ya lo botaron otra vez al baboso. Y por volverse católica, ¿qué onda? ¿No? A esa es a la que deberíamos de investigar. Este güey que los católicos son un peligro del país. Regresemos. Bueno, la aventura inspiró. Es que esto ustedes preguntarán, bueno, ¿a mí qué me importa saber de los amantes? Para empezar, porque estaba en el chisme, ¿no? Y para seguir, porque es la segunda amante que le inspira un cuento titulado La historia de amor de Laurel y Hardy, incluido en la colección El Vector Toynbee, ¿ok? Y bueno, por eso se hace esta analogía con lo que mencionaba al principio, bueno, antes, de que estaban las escaleras donde estaban los amantes, porque el cuento es básicamente, nos está contando, pues el engaño que hizo el Bradbury, ¿no? O sea, escribió y hizo romance el güey. Está relatando su amorío. Exactamente. Ok, regresemos más formalmente a la obra de Bradbury, quien ya sabemos que alcanza la fama internacional gracias a dos obras. Crónicas Marcianas, que lo publica en 1950, y Fahrenheit 451, que lo publica en 1953. Para el escritor, esta última, la de Fahrenheit 451, fue su única obra de ciencia ficción, ya que consideraba que todo lo que había escrito hasta el momento estaba en el campo de la fantasía, aunque yo creo que se equivoca. ¿Por qué digo que Bradbury o sea, estoy contradiciendo al mismo autor, ¿no? Pero ¿por qué digo que Bradbury se equivoca y sí había escrito ciencia ficción? Bueno, según Bradbury, por ejemplo, Crónicas Marcianas era fantasía porque para ese entonces ya se tenía una noción más o menos de que no había marcianos tal cual en Marte, ¿no? No como los retrata en su texto. Ahora bien, si ustedes se meten a Poéticamente Incorrecto en YouTube, van a ver una serie de videos donde les explico sobre cuáles son las características de la ciencia ficción. Si bien es cierto, y es que esto es lo interesante de la ciencia ficción, porque está en la delgada línea entre la literatura de fantasía, de naves, de dragones, de hadas, etcétera, pero también está en la delgada línea de la ciencia. ¿Por qué podríamos considerar, por ejemplo, Crónicas Marcianas como ciencia ficción? Porque si bien sabemos que en el Marte que nosotros conocemos no hay vida como la retrata Bradbury, sí sabemos que puede haber vida en otros planetas,
que nosotros en algún momento de nuestra existencia podríamos viajar a otro planeta con vida y podríamos comportarnos como se comportan los personajes de Crónicas Marcianas, que van a conquistar Marte. Ujú. O sea, somos los terrícolas conquistando Marte, que puede ser Marte o puede ser Alpha Centauri W Ujú. o puede ser cualquier otro planeta donde sospechemos que tengan vida. Lo importante aquí es que si bien el escenario que elige Bradbury no es posible tal cual, existe un escenario posible de una vida en otro planeta que nosotros vayamos a conquistar como terrícolas. Ok. Entonces sí podríamos clasificar Crónicas Marcianas como un texto de ciencia ficción, pero podríamos comprarlo, que está en la delgada línea entre la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Ok. Que es algo complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, era lo que una vez yo comentaba que lo podríamos dejar para otro podcast, que yo decía, bueno, por ejemplo, este programa Hora de Aventura, Ujú. ¿es fantasía o es ciencia ficción? Porque todo el mundo de es una caricatura, para que no lo conozcan, Hora de Aventura, Ujú. todo el universo de Hora de Aventura está justificado por una guerra nuclear. Exacto. Pero obviamente la guerra nuclear no va a provocar el mundo que nos dibujan en Hora de Aventura, que Ujú. son, o sea, por ejemplo, son dulces Ujú. que reviven. Sí, ¿No? mutados por la radiación. Exactamente, de la o bomba. hay perros mutados y así, ¿no? Pero tiene una justificación científica. Entonces fue algo que a mí me llamó bastante la atención. Y yo me pregunté, bueno, Hora de Aventura podría ser fantasía o ciencia ficción. Entonces la ciencia ficción está en la delgada línea de la fantasía, porque recordemos, y ya con esto cierro este paréntesis, recordemos que que la fantasía toma elementos de religiones Ujú. universales, ¿no? Dragones, hadas, Ujú. gnomos, todo esto lo encontramos en folclore, de mitos y, bueno, sí, de mitos principalmente, ¿no? Y la ciencia es la religión del siglo XXI. Ujú. Por lo tanto, la ciencia ficción está muy pegadita a la fantasía. Ujú. Si no me creen, revisen Star Wars, que ya también podríamos hablar de Star Wars en un futuro no muy distante. Sí, ¿ok? de hecho, pues es lo que yo siempre he dicho. La trilogía original de Star Wars para mí es fantasía. Ujú. Yo puedo decir que la trilogía original, la 4, la 5 y la 6, es fantasía. Y ya es gracias a la segunda trilogía, a la 1, 2 y 3, que ya le meten más elementos de ciencia ficción que justifican todo lo que sucede en la trilogía original, que la hacen ciencia ficción. Exacto. Bueno, porque ya lo vamos a decir, ¿no? Ya que estamos en el paréntesis, mucha gente, si te gusta Star Wars, sabes que en la primera trilogía, o sea, en la 4, 5 y 6, se habla de este elemento que es fantasía pura, que es el uso de la fuerza, Ujú. ¿no? Esta energía que está en todo, ¿no? Y en el episodio 1, 2 y 3, que es como las precuelas, se justifica la fuerza como con los famosos midichlorians, Ajá, no me que acuerdo. son unos como mini elementos que no se explican bien, pero que sabemos que son elementos científicos, Ujú. que están en todos lados, o sea, como bacterias, por así decirlo, pero que hay gente que los desarrolla más que otras personas, ¿no? Entonces, tiene una justificación científica que curiosamente a mucha gente no le gustó esta Ujú. explicación. Estoy casi seguro que esa gente es la que presume en internet de ser atea, Ujú. pero es lo que le da un tinte más acercano a la ciencia ficción de Star Wars que a la fantasía. Exacto. Porque hablar de una fuerza que está en todo y que podemos controlar porque somos elegidos de la fuerza Ujú. es muy fantasía. Decir, bueno, esta fuerza tiene una justificación científica es más ciencia ficción. Exacto. ¿No? Entonces, insisto, la ciencia ficción está en la delgada línea entre Ujú. la fantasía y la ciencia tal cual, ¿no? Sí. Y retomemos a Bradbury ya después de este enorme paréntesis, pero bueno, es lo importante de hablar de los escritores, ¿no? Que tenemos este acercamiento a lo que escribieron y el impacto que tienen actualmente. Ey. Si regresamos a Bradbury, vamos a tomar ahora su poesía. Según el crítico Jesús Isaías Gómez López, él la cataloga, bueno, también hace esta como que esta balanza de que hay poemas que podríamos ponerlos en la canastita de poemas fantásticos Ujú. o de fantasía, y hay poemas que los podemos meter en la canasta de ciencia ficción. Que también hablar de poesía de ciencia ficción es algo complejo y es algo que también quería sacar a tema en este bloquecito, porque en el nombre, y lo explicamos mejor en la conversación que tuve con Jimena, que voy a publicar la próxima semana, en el nombre lleva la penitencia, la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Según Todorov, que es uno como de los mayores críticos de la ciencia ficción y uno de los mayores estudiosos, él nos dice,
La ciencia ficción tiene que ser ficción. Ujú. ¿Y qué es lo único que es ficción? La narrativa, ¿no? Llámese las novelas, los cuentos. También podemos encontrar ficción en la dramaturgia. Ujú. Y párale de contar, ¿no? Bueno, y actualmente el cine y la televisión. Pero la poesía se cuece aparte. La Ujú. poesía tiene ciertos elementos que podríamos desclasificarlos como ficción. Yo me atrevería a decir que la poesía también tiene algo de ficción, Ujú. pero es un tema bastante complejo que no nos vamos a adentrar del todo aquí. Pero por eso es interesante hablar de poesía de fantasía o de ciencia ficción. Porque el mismo, te digo, el Todorov dice, no existe ni poesía de fantasía, ni poesía de ciencia ficción. Porque, por ejemplo, si tú encuentras un hada en Ujú. un poema, lo podemos ver de forma metafórica, Ujú. ¿no? Está representando algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un hada en una novela es un personaje que le está Elemento dando esta literal. característica de fantasía, ¿no? Entonces, abre este debate, los más puristas te van a decir, no existe poesía de fantasía ni de ciencia ficción, y pues las personas que estamos más abiertas te vamos a decir, hasta Borges escribió poesía de fantasía. Ok. Sí. Sí, está raro, pero está bien, te lo compro. Sí, 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 te digo, es una crítica bastante compleja que no nos vamos a meter porque da incluso para seminarios, podríamos decirlo, pero es más o menos para que los oyentes conozcan que hay dos posturas con respecto a este tema y que vamos a profundizar la próxima semana con la plática con Jimena Jurado. Entonces, bueno, también para que sepan que está ese detalle. Les voy a leer un fragmento de uno de los poemas que tengo aquí de Bradbury para que ustedes sepan un poquito de lo que hablo. Y bueno, ustedes a lo mejor, sin ser críticos, no es necesario, desde lo que saben de la literatura, me digan si ustedes considerarían esto ciencia ficción, fantasía o un poema normal. El poema se llama La computadora encantada y el papa androide. Ok, ya desde ahí el título es bastante interesante. Y les digo, nada más les voy a leer un pequeño fragmento porque está bastante largo. Computadora encantada. Papa androide. Datos ofrece una, esperanza el otro. Los fantasmas nocturnos de las terribles necesidades del hombre son tentempiés de los que las computadoras se alimentan. Para cosechar ceros, sumar las sumas, fulminar algo endiablado antes de que llegue y arrodillar a la sórdida maldad con tintados puñales eléctricos. Mientras el papandroide asume su cargo desde ahí, donde la física se detiene en pleno vuelo, en el aire. Ahí la eléctricamente perfeccionada del papandroide fortalece la fe en el país de los ciegos. Ok, hay una crítica, Ujú. es un poema bastante interesante. Podríamos considerar a estos dos personajes, a la computadora encantada y al papandroide, como metáforas. Sí. Pero la pregunta aquí también es, ¿podríamos considerarlos como personajes creados para un poema de ciencia ficción? ¿En qué estás pensando? Puedes decirlo. No, pues no sé, yo no soy un experto en esto, pero sí, Pero- o sea, suena bastante a una metáfora. Pero, o sea, pues sí, como dices, no todo un poema se puede tomar como una metáfora, tal cual, pero bajo esa misma lógica también todo un cuento de ciencia ficción se puede tomar como una Ujú. metáfora. Exacto, Entonces, exacto. pues, nada es literal en la ciencia ficción. Exacto. Sí, porque me acabo, por ejemplo, de acordar precisamente de este amigo que les comentaba de Mario Condé, que escribió una obra de teatro sobre vampiros. Ujú. Y yo le dije una vez, oye, ¿y qué pasaría? O sea, obviamente al ser una obra de teatro sobre vampiros, era una obra que podríamos catalogarla como de fantástica, ¿no? Ujú. Una obra de teatro fantástica. Y yo le dije en un ensayo de la obra de teatro, oye, ¿y qué pasaría si al final, porque todo ocurría en una mansión, Ujú. el personaje que yo actuaba era un humano que entraba a la mansión y se lo comían los vampiros, ¿no? Y le decía a mi amigo, ¿qué pasaría si al final de tu obra resultara que todos en la mansión están locos y se creen vampiros? Y al personaje que yo interpreto lo quieren jalar en esta locura de que todos se crean vampiros. Ujú. Y entonces todos se quedaron así como, oye, pues o sea, obviamente no era el objetivo de la obra, pero lo que proponía era bastante interesante porque rompía con el elemento de fantástico Ujú. de la obra de teatro, ¿no? Lo volvían otra cosa completamente diferente y los vampiros precisamente serían como una especie de metáfora, una especie Ujú. como algo nuevo, ¿no? En clasificaciones literarias lo llamaríamos eso como fantástico extraño. Hay un Ujú. elemento extraño que se explica con la lógica, son locos. Ok.
Pero dense cuenta cómo con una pequeña ruptura de la trama ya no es fantasía, ¿no? Ya es otra cosa. Pero en este caso, con estos elementos, la poesía es un poquito más compleja y nos preguntaríamos, ¿es poesía tal cual? Podría ser, como dices, poesía fantástica o poesía de ciencia ficción, o lo podemos tomar solamente como metáfora. Entonces es bastante interesante, ¿no? Pues sí, porque, o sea, por lo que dices, esa misma obra, pues, si justificas la locura de cada personaje con elementos psicológicos reales, pues igual hasta la puedes transformar en ciencia ficción, ¿no? Ajá, exacto. Una obra de sí, vampiros. Sí, también vuelvo al poéticamente incorrecto. Hay un video de la ciencia ficción sin ciencia, por ejemplo, ¿no? Que hay subgéneros de la ciencia ficción que toman otros aspectos de ciencias menos duras. O sea, nosotros hablamos de ciencia ficción y pensamos matemáticas, física, ingeniería, etcétera, pero por ejemplo la sociología también podríamos considerarla una especie de ciencia. Es una ciencia humanística, pero ciencia al final de cuentas. La historia también es una ciencia social, la lingüística es una ciencia social. Entonces textos como la distopía o la ucronía toman estas ciencias más humanísticas, menos duras, para crear sus textos, pero siguen siendo ciencia ficción, ¿no? Entonces, como dices, podríamos tomar la psicología para escribir un texto de ciencia ficción. Entonces, la línea es muy delgada y para eso estamos los teóricos, ¿no? Para adentrarnos en esas líneas delgadas. ¿Por qué nos adentramos en esas líneas delgadas? Porque por cómo está construido el discurso, o sea, hay dos aspectos interesantes aquí. Por cómo está construido el discurso, podemos interpretar más o menos qué nos está diciendo la obra. Y aparte podríamos ver si el autor nos está ofreciendo un mundo nuevo. Porque, por ejemplo, yo me atrevería a decir que no conozco literatura de ciencia ficción psicológica. Tal vez la haya, pero yo no la conozco, ¿no? Entonces, o sea, hay terror psicológico, pero ciencia ficción psicológica sería adentrarnos mucho. Estoy pensando a lo mejor ahí en un par de películas que no voy a mencionar por temor a equivocarme. Pero podría existir la ciencia ficción psicológica, pero a lo mejor nadie se ha atrevido a adentrarse del todo, y por ahí puede haber un escritor revolucionario que lo haga y que nos ofrezca un buen texto, ¿no? Ok. Es que también, o sea, también hay áreas de la psicología que no podemos considerar ciencia, entonces... Sí, o sea, desde ahí entramos, ¿no? Podemos considerar la psicología ciencia. Sí, porque volvemos al debate de podríamos considerar la historia ciencia, entonces, como es más complejo que eso, regresemos a Ray Bradbury, que nos ha llevado a hablar de un montón de cosas más, ¿no? Que está padrísimo. Bueno, para analizarla, pues, bueno, ya expliqué eso, de que es complejo. Otros elementos que encontramos en la poesía de Bradbury, que también es importante mencionar, es que tiene una clara influencia de autores que leyó en su juventud, como lo es Edgar Allan Poe, con su famoso poema The Raven, El Cuervo, que también podríamos considerarlo un poema de fantasía. Hay quienes lo consideran al cuervo como un ser fantástico, un cuervo que habla, y otros dirán, no, es que es la psicología del personaje que está viendo un cuervo que habla. Entonces, podríamos considerarlo un poema de fantasía, pero también podríamos considerarlo un poema psicológico, ¿no? Sí. Y también a Shakespeare, que incluso él incluía en sus obras de teatro elementos de fantasía. Aparecen, si no mal recuerdo, es en Macbeth, donde aparecen hadas, aparecen elementos de fantasía, brujas, fantasmas, aparecen en varias de sus obras de teatro de Shakespeare. Y aquí vemos que Bradbury en sus poemas, o sea, no en el que leí, porque pues para empezar habríamos que leerlos en su lengua original, pero según lo que revisé y lo que investigué y demás, sabemos que juega con patrones rítmicos característicos de la poesía clásica anglosajona. Y también que no le teme a crear figuras más complejas apoyándose del verso libre. ¿No? Ok, entonces nada más para que conozcan un poquito de la poesía de Bradbury. Ya terminando con su vida consagrada a la literatura de Bradbury, el escritor quería probar otros aires. Ya vimos que fue guionista del programa que es famosísimo de ciencia ficción, que se llamó La Dimensión Desconocida o The Twilight Zone, ¿no? Para este programa escribió en 1985 el capítulo número 16 de la primera temporada titulado El Elevador. Pero el escritor quería incursionar en un mundo que le había fascinado desde la infancia, que era el cine. Y fue así como lo conoció al famoso John Huston, reconocido director, guionista y actor de cine estadounidense. El cineasta Huston invitó a Bradbury a trabajar con él después de haber leído sus crónicas marcianas. Fue así como juntos comenzaron la travesía por llevar a la pantalla grande Moby Dick,
que originalmente es una novela de Herman Melville, publicada en 1851, y que tiene una extensión de aproximadamente, depende de dónde lo revisemos, de en qué edición, 800 páginas. Chal. Un mucho más, Ajá. un poquito menos, ¿no? Ajá. Entonces imagínense, llevaron al cine, en una película, una novela de 800 páginas. Obviamente la tarea no era fácil. Exacto. Y bueno, al principio el proyecto le encantó a Bradbury, ¿no? Dijo, pues voy a trabajar con un grande del cine, que es John Huston, y voy a trabajar con una gran obra de la literatura universal, que es Moby Dick. Moby Dick. Pero siempre hay un pero. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué crees tú que pasó? No, estoy casi seguro que no le vas a atinar, pero ¿qué crees tú que pasó? Entonces, no sé, diferencias creativas, falta de dinero, no sé, es lo único que se me ocurre. Ok, no fue nada de eso. Chécate qué fue lo que pasó. O sea, sí va un poco como con las diferencias creativas, pero chécate hasta qué nivel. Poco a poco, Houston se desentendió del guión hasta que al final no escribió absolutamente nada. Y le dejó toda la chamba a Bradbury, que tenía que aventarse días completos sin dormir para terminar el material que le estaban exigiendo en producción. Ujú. ¿Cuál fue el resultado? Un guión de 150 páginas, un Ray Bradbury cansado y desencantado, y una alianza artística rota. Pues Houston, aparte de todo, Se el llevó el cabrón, crédito. ajá, no tuvo remordimiento Puta madre. y firmó el guión con su nombre, y a Ray Bradbury lo puso como coautor. ¿No? Lo cual evidentemente pues no le pareció al escritor de Crónicas Marcianas, quien contó todo el chisme en su libro titulado Sombras Verdes, Ballenas Blancas. Ok. Y para su mala suerte, el FBI escuchó todas las pláticas, entonces... no. Entonces también tiene registro del gobierno esto. En este libro, en Sombras... Bueno, también Bradbury confesó que según lo que se enteró de platicando con gente del medio y demás, Houston no fue la primera vez que hacía esto, sino que el cinematógrafo se había hecho famoso dentro del mundo de la cinematografía. O sea, no famoso del mundo exterior, pero en el mundo interior, Ujú. todo el mundo sabía que era habitual que hiciera esto. Jalaba o se aliaba con gente que él consideraba como buenos escritores y luego les robaba el crédito. Poca madre. Los ponía a escribir todo a ellos y se robaba todo el crédito. O sea, los agarraba de becarios y ponía su nombre primero en el paper que iba a publicar. Exactamente, así, para que veas que esto ha sido de siempre. Eh, ¿Cuál es el final de Bradbury? Bradbury sigue escribiendo hasta el día de su fallecimiento, que ocurrió el 5 de junio del 2012, o sea, hace poquito, en Los Ángeles. ujú. Comparte entierro con su esposa está Maggie, que Ujú. ya vimos que fue su esposa a pesar de que le puso el cuerno, estuvieron casados ya forever and ever Ujú. y fueron enterrados juntos. Y bueno, en la lápida de Bradbury, que se encuentra en el cementerio Westwood Village Memorial Park, Ujú. que tengo entendido que por ahí, según las estadísticas, hay un par de personas que nos escuchan desde los Estados Unidos. Cool. Si pueden ir a visitarlo, ahí está la tumba de la lápida de Bradbury, que repito, está en el cementerio Westwood Village Memorial Park. Manden fotos. Manden fotos. Ah, sí, estaría padrísimo. Poesía punto incorrecta en Instagram y poéticamente incorrecto en Facebook. Y si van y nos mandan una foto, los voy a amar toda mi vida. Y bueno, debajo del nombre de Bradbury y de los años de nacimiento y muerte, podemos encontrar la frase que se lee por petición expresa del mismo autor. Bueno, podemos encontrar el siguiente epitafio, ¿no? Autor de Fahrenheit 451. O sea que ya con eso sabemos que era como la obra de la que se sentía más orgulloso. Ujú. O sea, dice Ray Bradbury, fechas de nacimiento, fechas de muerte, autor de Fahrenheit 451. Ok. Fue lo que él pidió que se escribiera, Ujú. que para él era como lo más importante, ¿no? Ujú. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, a pesar de que Crónicas Marcianas está súper chido, yo creo que la obra es Fahrenheit 451. Cool. En su honor, hay un asteroide que se descubrió el 24 de febrero de 1992 en un cinturón de asteroides y que lleva el nombre 9766 Bradbury. Ochi. Y también tiene un cráter en su honor en la Luna. Ray Bradbury, y esto pues, es un poquito triste porque pidió ser el primer humano enterrado en Marte. Y que al menos sus cenizas viajaran al planeta rojo. Ah, esto está padrísimo. Quería que sus cenizas viajaran al planeta rojo en una lata de sopa Campbell. Muy de la época. Sí, muy de la época.
Sin embargo, pues hasta el momento no se ha podido cumplir su petición y esperemos, desde aquí hago una propuesta que se haga una junta de firmas en change.org para que llevemos las cenizas de Ray Bradbury a Marte en una lata de sopa Campbell para que pues logremos esta sinergia entre las crónicas marcianas y Ray Bradbury visitando el planeta Marte. Y eso, poéticos y poéticas, es la vida y obra de Ray Bradbury. Cool. ¿Qué te pareció, hermano? Muy chida. Me gustó bastante Sí. hablar de un autor que está un poquito más familiarizado, Uh-huh. porque también lo referencian mucho en obras de ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. En, Sí, en sí, videojuegos. sí, sí. De hecho, es como es como popular que en los videojuegos pongan de contraseña en algún momento 0451. Ajá. Sí, es la clave clásica, ¿no? Ajá. De los videojuegos ya. Pero aparte de todo, principalmente en los videojuegos de ciencia Ajá, ficción, que exacto. aparte es lo interesante, ¿no? Hay un diálogo ahí. Sí, sí, sí. Sí, y lo que te digo, o sea, la ciencia ficción tal vez no está muy valorada, pero siento yo que tiene bastante que aportar tanto en la literatura como en la ciencia. Justo era lo que te decía la otra vez. Estoy casi seguro que por lo que estamos viviendo hoy día, la ciencia ficción va a tener un auge. Ujú. Estoy casi seguro. Pero empecemos a revivirla y leyendo a autores como Bradbury, ¿no? Sí, ahí tengo mi pequeña aportación en mi canal de YouTube para que me sigan. Sí, bueno, antes que nada, antes de las redes sociales, decirles que nos acompañen la próxima semana en el podcast porque tendremos, ya lo dije como 3 veces, pero lo quiero volver a repetir, como invitada especial a la escritora mexicana Jimena Jurado, con la que tendremos una plática sobre poesía de ciencia ficción. Los esperamos entonces la próxima semana. Y ahora sí, para cerrar, hermano mío, tus redes sociales, porque mi hermano también hace contenido para YouTube bastante bueno, ciencia y videojuegos, redes sociales. En YouTube y Facebook me pueden encontrar como Furio Sensei. Y en Instagram me pueden encontrar como Iván-Furio. Perfectísimo, a nosotros nos encuentran como poesía.incorrecta en Instagram, poesía.incorrecta en TikTok, poéticamente incorrecto en YouTube, Facebook y Spotify y cualquier otra plataforma donde escuchen podcast. Les agradezco a todos los oyentes, a todas las oyentes, poéticos y poéticas. Estoy muy contento de compartir este 2021 con todos y con todas ustedes. Nos vemos en otra emisión de Poéticamente Incorrecto. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando el ricacham. Ricacha, ricacha, ricacha. Ya.